que hay una estructuración y hay un ordenamiento, es decir, que no es una cuestión caótica, hay una diversidad, pero hay un hábitus lingüístico y hay un mercado lingüístico, hay un capital cultural, hay un capital simbólico, etcétera, etcétera. Una serie de términos que son muy interesantes de analizar. Pero Foucault advierte contra todo intento lineal de comprensión de dichos principios o de dichos procesos. Llegar a sus fundamentos requiere echar a andar cierto proceso de desencantamiento. Esta filosofía desencantada que también hemos dicho, alguna vez hemos hecho alusión, ¿no? La filosofía no puede ser una filosofía complaciente, no puede ser, la filosofía es en ese sentido radical kantiano crítica, crítica de los conocimientos, crítica de sí misma, crítica de su autoconstitución, ¿sí? Crítica del presente, crítica del pasado, ¿no? También. Desde las palabras y las cosas, Foucault ha advertido contra la vertiente universalista, positivista del conocimiento, porque de lo que se trata justamente es de desencantar la verdad, no de aprender regularidades y tomarlas como verdades, sino más bien de cuestionarlas, ¿no? La actividad genealógica, recordemos la genealogía en tanto método, la actividad genealógica, advierte Foucault, es una forma, y vean qué interesante el asunto, y como para pensarse hoy, la actividad genealógica, advierte Foucault, es una forma de insurrección de los saberes. Son una especie de anticiencias. Fíjense en qué sentido lo dice. Cito a Foucault. Lo que atraviesa el proyecto genealógico trata, en realidad, de poner en juego unos saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados contra la instancia teórica unitaria, que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre de un conocimiento verdadero, en nombre de los derechos de la ciencia que algunos poseen, ¿sí? La otra historia, ¿sí? Aquello que se oculta, aquello que rompe, este principio de ruptura, este principio de diversidad que también existe en el conocimiento, este principio que quizás, no sé, de alguna forma se avisora en otras disciplinas, ¿no? O en otras teorías que ahora están en boga, por ejemplo, en la física, ¿no? La teoría del caos, por ejemplo, la fractalidad, en fin. Algo que va y rompe contra esta idea moderna de la ciencia como regularidad, ¿no? O de la ciencia como un modelo determinista para explicar la realidad, ¿no? El cosmos mismo. Recordemos que nuestra concepción occidental siempre ha sido así, desde la concepción griega, ¿no? Frente al caos, el cosmos, ¿no? Frente al desorden, el orden. Lo que incluye, por supuesto, desde la filosofía misma, desde la filosofía política, el orden del sujeto, ¿no? La correspondencia del macrocosmos ordenado, ¿sí? Y el cosmos humano, ¿no? O la naturaleza humana, la correspondencia, ¿no? Frente a la normalización de los discursos, de las prácticas de verdad que fundan la ciencia o la ideología, Foucault interroga las pretensiones de disciplinas, y esto es muy interesante, marcaría también esta postura crítica por un lado y digamos simpática o afín en ciertas cosas por el otro. Foucault interroga las pretensiones de disciplinas como el marxismo o el psicoanálisis de constituirse como ciencias, ¿sí? Recordemos que hay una vertiente por ahí, la idea del marxismo como ciencia, que es una idea del materialismo dialéctico, ¿no? Es una idea muy althuseriana, ¿no? De una de las múltiples interpretaciones del marxismo, sobre el que evidentemente hay que volver a tratarlo en su justa dimensión. Estos conceptos, por ejemplo, el concepto de la ideología en Marx, etcétera, etcétera. O en el psicoanálisis, ¿no? Que también introduce puntos de ruptura en sus planteamientos, desde Freud hasta Lacan, ¿no? Que evidentemente mueven también toda esta configuración de las epistemes en las que el hombre se había definido. Recordemos esta idea que también vimos en Foucault, de que el hombre es una invención relativamente nueva, ¿no? Es decir, el hombre
se acabó de definir en el momento en que empezó a organizarse aquellas disciplinas que lo explicaban a sí mismo, ¿no? Pero el hombre está muerto, ¿no? Bueno, sigo con la cita. Aún antes de plantearse, dice Foucault, la cuestión de la analogía formal y estructural de un discurso marxista o psicoanalítico con un discurso científico, no hay que plantearse la cuestión, dice, interrogarse sobre la ambición de poder que acarrea consigo la pretensión de ser una ciencia. Ahí está una concepción muy particular. O sea, las ciencias, las disciplinas, las epistemes finalmente operan como formas de poder, ¿no? Como ámbitos organizados del conocimiento que están sujetos a esos procedimientos de poder, que operan como poder, ¿no? Que legitiman relaciones en uno o en otro sentido, ¿sí? Pero es necesariamente que esto sea así. Es decir, no puede, aquí habría como que varias cosas que se pueden pensar. Pensar estas disciplinas como no cerradas, pensar como quizás el psicoanálisis no alcanza tanto mi conocimiento a ello, como una especie de disciplina siempre como un horizonte abierto y no cerrado, como un ámbito de interpretativo, que luego es acusado, por supuesto, desde los otros puntos de vista de un relativismo o de ser poco científico. Ahí se introduce otro debate, ¿no? Al desmontar el modo en que opera el poder como discurso legítimo o voluntad de verdad, este principio también que vimos en el orden del discurso, Foucault quizá introduce subrepticiamente el punto de fuga. Esta es una idea que a mí me llamó la atención, que a lo mejor estoy también, pienso, sobreinterpretando. Foucault quizá introduce subrepticiamente en ese momento, en ese desarrollo, el curso es de 1976, de 1976 a 1984, hay 8 años, y en esos 8 años Foucault escribe, dicta una serie de cursos, la hermenéutica del sujeto, ya ha publicado, publica la historia de la sexualidad, el volumen 2, el volumen 3, hay todo este desplazamiento, toda esa transformación. Creo yo que este análisis que hace en este momento empieza a darle, digamos, algunas pistas o algunas direcciones para llevarlo hacia otra parte, ¿sí? Es un poco mi sospecha, ¿no? Foucault quizá introduce subrepticiamente el punto de fuga que permite romper la hegemonía de los saberes no cuestionados. El principio, que es un principio como hermenéutico también, ¿no? El principio de defensa de otra verdad posible, aun y cuando ésta se confronte con los saberes legitimados por la costumbre, por la ciencia o el dogma. Y en ese sentido yo ahí advierto todavía como una idea inúce, nacimiento, como que advierto ahí este tránsito, sino un desplazamiento muy grande, de la afirmación que hace Foucault después en el último curso, en esta afirmación de la parresia, ¿no? De esta defensa de la verdad, de esta verdad que va y rompe con la tradición, ¿no? Principio que también opera en otros, o que siempre opera, ¿no? Casi dialécticamente podríamos decirlo, incluso en el discurso religioso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el cristianismo mismo, donde se da este principio de ruptura, ¿no? En lo que significa, por ejemplo, la figura de Jesús para la tradición judía, ¿no? Y el advenimiento de un principio de ruptura, de singularidad que se confronta contra esta normalización de los saberes. Entonces, por eso yo un poco como que empiezo a sospechar que por ahí hay una posibilidad, porque si no hubiera posibilidad de esos puntos de fuga, entonces, ¿qué seríamos? ¿Dónde quedaría la libertad humana o qué significaría la libertad humana? Y entonces, si la libertad humana fuese un absurdo, ¿qué hacemos aquí? ¿Sí? ¿Y qué valor tendría la filosofía? ¿Sí? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Cito a Foucault: la genealogía sería una especie de empresa para romper el sometimiento de los saberes históricos y liberarlos, es decir, hacerlos capaces de oposición y lucha contra la coerción de un discurso teórico, formal y científico.
Y aquí también advierto otra cosa, quizás los ecos de una filosofía cuasi revolucionaria. Hoy estaba hablando acerca de la planeación de un evento, probablemente para el año que entra, acerca del 68, ¿sí? El 68 como un gran movimiento mundial y lo que representó. Que justamente eso es lo que representó, una especie de ruptura, un intento de ruptura contra una manera o con una manera de configurar tanto el orden del discurso como el orden social o sociocultural, ¿no? En un momento dado. Y pienso también que en la filosofía misma, propuestas como la de Foucault y seguramente la de Deleuze, ¿no? Llevan una radicalidad en ese intento, es decir, otro intento de pensar la filosofía misma, la tradición filosófica, incluso las categorías filosóficas, en la forma en que tradicionalmente habían operado, ¿no? Creo yo que por ahí habría estos ecos, ¿no? De una nueva forma de ver la filosofía y de practicar la filosofía. Perdón por esta larga introducción, pero creo que tenía sentido porque es la parte donde inicia este texto. Ya ahorita llegaremos, si regresa César, al análisis ya en particular. Si no llega también vamos a hacerlo, ¿no? Aunque solo lo enunciaremos brevemente antes de pasar al punto central de esta exposición. Esta es la previa. La clase del 14 de enero de 1976, que es la primera clase, ubica las líneas generales del análisis Foucaultiano de la guerra y su relación con el poder. Como ustedes saben, la guerra es una categoría clásica en la teoría política, también en el pensamiento sociológico. Y bueno, la guerra tiene una relación muy específica, muy determinada con el poder. Inicialmente Foucault ha estudiado el cómo del poder, cómo se expresa, cómo se configura, en qué espacios, cómo se articula, lo que vimos en Vigilar y Castigar, ¿no? Que pasamos del suplicio, la prisión, ¿qué más? Suplicio, prisión, ¿qué? El panoptismo, ¿no? Como una creación de dispositivo de vigilancia, etcétera, etcétera. No son el cómo del poder, ¿no? Es decir, la manera en que se articula y se manifiesta el poder. Esa es una forma de entender el poder por sus efectos, ¿no? Las reglas que lo delimitan y los efectos de verdad que produce, ¿sí? Esa es la forma en cómo este primer Foucault, bueno, no este primer Foucault, sino el Foucault anterior a este curso había estado analizando el poder. También hay que puntualizar algo. Como en principio el asunto gira en torno al poder, hay otras obras, por supuesto, que están por ahí, por ejemplo la microfísica del poder, que es un texto que no vimos, ¿no? Donde plantea algunas ideas así como que centrales, ¿no? Como esta idea de que el poder atraviesa los cuerpos, ¿no? Que es una idea interesante. Bueno, habrá un desplazamiento evidente, pienso yo, desde los términos clásicos de la filosofía política en el tratamiento de la guerra y el poder. Es decir, porque esto es como lo que Foucault había criticado, es decir, la manera tradicional en que se habían hecho los análisis, ¿sí? En torno a estos funcionamientos. A Foucault le interesa, por supuesto, otros espacios y otro tipo de experiencias, lo sabemos. Ese poder omnímodo que cito no cesa de cuestionar, de cuestionarnos, no cesa de investigar, de registrar, que institucionaliza la búsqueda de la verdad, la profesionaliza, la recompensa. Tenemos que producir la verdad del mismo modo que al fin y al cabo tenemos que producir riquezas y tenemos que producir una para poder producir las otras. Hasta aquí la cita de Foucault. La historia, escribe Foucault, es el discurso de quien dice la verdad, su verdad. La verdad que impone por medio de las armas y la masacre, dando origen al principio de la ley. ¿Cómo ha operado este principio desde la noción de poder soberano clásico de la teoría política
a las consideraciones del poder sobre la vida misma. Es decir, aquí va a haber otro desplazamiento desde esta lógica en cómo la filosofía, en particular la filosofía política, había desarrollado los mecanismos de análisis del poder para ver a los efectos prácticos y cómo se empiezan a configurar otras formas precisamente de manifiestas de las consecuencias de ese poder en cuanto a los sujetos, ¿no? Y entonces aquí nada más haré un breve comentario y luego ya empezaremos con la presentación tal cual, ¿no? Complementando un poco lo que César nos está señalando, ¿no? Y antes de eso, antes de entrar en esta parte, pienso yo que podríamos también señalar incluso lo sugerente del título de lo que analizamos. ¿Qué significa hoy defender la sociedad? ¿Qué valor tiene la sociedad? Por ejemplo, para pensar el presente. O sea, ¿cómo podemos recuperar esta idea de la sociedad? ¿Qué significaba en el pasado y qué puede significar en el presente? ¿Cuál es la relación de la sociedad en tanto forma articulada, donde se proyecta la existencia de los sujetos, y cuál es la relación de la existencia de estos sujetos con la verdad de sí mismos? Es decir, ¿hay un principio de ruptura ahí o no? ¿Qué significa defender la sociedad ahora en los parámetros, digamos, de cómo operan las reglas en el neoliberalismo, en las relaciones de poder, en las relaciones de fuerza? ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa? Quizás defender la sociedad significa defendernos a nosotros mismos, pero pensar esto desde una perspectiva que obviamente, pienso yo, debe superar la simple mirada liberal de cómo nos habíamos visto, ¿no? Hoy que estamos en el contexto de lo neoliberal. Y por eso estas categorías que Foucault va a introducir, estas categorías de análisis de la biopolítica y de la anatomopolítica, tienen tantas derivaciones interesantes, ¿no? Sabemos que hay una recepción de estos términos en la obra de Agamben, de Espósito y de otros teóricos de la filosofía, ¿no? Que profundizan en esos análisis Foucaultianos. Leo un poquito esta parte y ya dejo a César un poco que comente cuestiones. Desde Foucault se entiende por biopolítica el hecho de que el poder en la modernidad ya no opera negativamente a través de la represión y la muerte, como tradicionalmente lo hacía, sino, es decir, a través de la coerción. La coerción, por supuesto, sigue existiendo, ¿sí? Es decir, la coerción como, incluso siempre estamos nosotros al borde de la coerción. Pienso yo, por ejemplo, en la configuración del proceso electoral del 2018, donde siempre hay las posibilidades, ¿no? Por ahí está una discusión de una ley que quiere justificar la intervención no reglamentada de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales, por ejemplo, ¿no? Ahí está una posibilidad de coerción legitimada. Ese es uno de los asuntos. Desde Foucault decíamos, se entiende por biopolítica el hecho de que el poder en la modernidad ya no opera negativamente a través de la represión y la muerte. Y lo vimos también en Vigilar y Castigar, porque finalmente ya no es negocio, perdón por decirlo así, es decir, el control de las subjetividades, el control de los cuerpos se puede realizar por otros medios. ¿Cuáles son estos medios? Estos medios coercitivos no violentos o aparentemente no violentos. Pues bueno, evidentemente son modos de control positivos, operan positivamente, operan ideológicamente, controlando, induciendo, definiendo, ayudando, ¿sí? Dominando o gobernando la vida individual y colectiva, controlando el cuerpo, sus espacios y sus funciones, ¿sí? Entonces, esta extensión en la modernidad de este tipo de controles de las subjetividades ejerce una coerción simbólica, no física, que es, ya lo había advertido Foucault, que es mucho más, que opera, digamos, con mucho mayor eficacia, ¿sí? La ideología opera con mucha mayor eficacia que la coerción física. En las páginas finales de La voluntad de saber, el primer volumen de la historia de la sexualidad,
Foucault describe el proceso a través del cual, en los umbrales de la vida moderna, la vida humana empieza a ser